Buenos días, mi nombre es Gabriela Pablo Ramírez y el día de hoy les voy a hablar sobre el tema de los ciclos biogeoquímicos llamado CHOM. Bien, comenzamos con qué es. La palabra biogeoquímico se refiere a la vida, bio, la tierra, geo y las sustancias o moléculas químicas. Un ciclo biogeoquímico es el movimiento de los elementos del nitrógeno, oxígeno, azufre, fósforo y agua, entre otros elementos como el calcio y el potasio, que se dan a través de los seres vivos y el medio ambiente. En los ciclos biogeoquímicos intervienen organismos vivos como animales o plantas, llamados factores bióticos, y componentes físicos y químicos como el aire, el agua o los elementos del suelo, que no poseen vida, factores abióticos. Estos factores interactúan entre sí para mantener el equilibrio de los ecosistemas. Bien, empezando con la descripción de cada ciclo, ahora tenemos el ciclo del carbono. Es el proceso de circulación del carbono en el planeta Tierra. A pesar de ser un ciclo global, el carbono se combina de manera distinta con otros elementos químicos dependiendo de las regiones en que se encuentre. Es un ciclo muy importante debido a que el carbono forma parte de las moléculas esenciales que forman los seres vivos, como las proteínas, el ADN, el ARN, los carbohidratos y los lípidos. El ciclo de carbono está compuesto por varias etapas. Tenemos la etapa rápida o biológica. La etapa biológica es aquella que se da en los procesos biológicos de los organismos vivos. Contiene los siguientes procesos. La fijación del carbono por las plantas. Las plantas y algunas bacterias fijan el carbono cuando captan el dióxido de carbono de la atmósfera mientras le realizan la fotosíntesis. La liberación del carbono a la atmósfera. El CO2 es liberado a la atmósfera como resultado de la respiración celular en los organismos, de la respiración de las plantas durante la noche y de la descomposición de la manera orgánica, que ocurre después de la muerte de los seres vivos. Tenemos la etapa lenta o geológica, que es la etapa geológica, aquella constituida por procesos químicos y físicos, y el intercambio de carbono en las distintas capas terrestres. Contiene los siguientes procesos. Mineralización y sedimentación del carbono. El carbono sedimenta y forma fósiles y combustibles fósiles. Liberación del carbono debido al metamorfismo. El carbono presente en las rocas carbonatadas se libera cuando estas rocas se mueven. Además, se libera carbono como resultado de las erupciones de los volcanes. Liberación de CO2 y metano CH4 en las actividades humanas. En muchos procesos industriales, en la minería y en la explotación de combustibles fósiles, se emiten grandes cantidades de carbono a la atmósfera como parte de la liberación de CO2 y CH4. Bien, ahora tenemos el ciclo del agua. El ciclo del agua o ciclo hidrológico es el proceso de circulación del agua en el planeta Tierra. Este ciclo es fundamental para el transporte de nutrientes y para garantizar los niveles necesarios de humedad para sostener la vida en los ecosistemas. El ciclo del agua está constituido por distintas etapas. Tenemos como primer lugar la evaporación. El agua pasa de estado líquido a gaseoso por el aumento de temperatura y el vapor de agua asciende a la atmósfera, donde es condensado. Ocurre cuando el sol calienta la superficie de ríos, lagos, mares y océanos, cuando transpiran las plantas y cuando sudan los animales. Después tenemos la condensación. El agua en estado gaseoso pasa a estado líquido cuando disminuye la temperatura y se forman las nubes y la niebla. Después, la precipitación. Las gotas de agua condensadas en las nubes adquieren un peso y un tamaño tal que comienza a descender hacia la superficie terrestre en forma de lluvia o precipitación. Luego, la infiltración. El agua que cae al suelo a través de las precipitaciones penetra en la superficie terrestre y circula como agua subterránea. Escorrentía. El agua que no es filtrada se desplaza sobre la superficie de la Tierra a través de los distintos caudales de agua. El ciclo del oxígeno. Es el proceso de circulación del oxígeno en el planeta. Este ciclo garantiza que los seres vivos puedan utilizar el oxígeno para obtener energía y realizar sus funciones vitales. El ciclo del oxígeno está compuesto por varias etapas. La etapa rápida o biológica. La etapa biológica del ciclo del oxígeno es la que parte de los procesos biológicos de los seres humanos. Incluye los siguientes procesos. Fotosíntesis. Las plantas, algas y el fitoplancton realizan fotosíntesis, que es un proceso mediante el cual utilizan dióxido de carbono, agua y luz solar para obtener energía y sintetizar sus nutrientes. En este proceso, estos organismos liberan oxígeno a la atmósfera. Respiración. Los animales utilizan el oxígeno liberado a la atmósfera para realizar la respiración, y en este proceso liberan dióxido de carbono y vapor de agua a la atmósfera, que son compuestos que también contienen oxígeno. Por otro lado, durante la noche las plantas también utilizan oxígeno y liberan dióxido de carbono. Etapa lenta o geológica. La etapa geológica
del ciclo del oxígeno atraviesa los procesos de oxidación de elementos químicos y la descomposición de compuestos químicos. En esta etapa se dan los siguientes procesos. Partes del ciclo hidrológico y procesos atmosféricos. Durante el ciclo hidrológico ocurre la evaporación del agua presente en la superficie de la Tierra. Las moléculas de agua en la atmósfera se separan en hidrógeno y oxígeno por acción de la radiación solar. Oxidación. El oxígeno que se encuentra en la atmósfera, hidrosfera y litosfera se puede combinar con minerales y con elementos y compuestos químicos para formar compuestos oxidados que se descomponen y liberan el oxígeno. Descomposición. Cuando un organismo muere, se descompone por la acción de ciertos microorganismos que utilizan oxígeno para realizar su descomposición y a su vez liberan dióxido de carbono. Ciclo del nitrógeno. Es el proceso de circulación del nitrógeno en el planeta Tierra. Este ciclo es fundamental para la fertilidad de los suelos y la formación de muchas biomoléculas que son imprescindibles para sostener la vida de los seres vivos. Como etapas tenemos: fijación. Es el proceso mediante el cual los organismos vivos utilizan el nitrógeno en su metabolismo. Nitrificación. Es el proceso mediante el cual el amoníaco NH3 y el ion amonio NH4+, se transforman en iones nítricos o nitratos, que son las formas químicas del nitrógeno que pueden asimilar las plantas y animales. Este proceso ocurre por la acción de ciertos microorganismos. Asimilación. Es el proceso mediante el cual las plantas y los animales incorporan el nitrógeno en sus organismos. Luego, cuando mueren, se descomponen y el nitrógeno regresa al medio. Amonificación. Es el proceso mediante el cual el nitrógeno que contienen los seres vivos en sus cuerpos es liberado en forma de amoníaco NH3 o ion amonio NH4+. Esto ocurre cuando los seres vivos mueren o liberan desechos como orina y excrementos. Desnitrificación. Es el proceso mediante el cual algunos organismos, bacterias desnitrificantes, descomponen los iones nitrato y nitrito, liberando nitrógeno gaseoso al medio. Luego, el nitrógeno gaseoso incorporado al suelo y al agua es liberado a la atmósfera. Ahora pasamos con el ciclo del azufre. El ciclo del azufre es el proceso de circulación del azufre en el planeta Tierra. El azufre es un elemento que forma parte de algunas proteínas y su deficiencia en el ser humano provoca la degeneración de cartílagos y tendones. El ciclo del azufre está compuesto por varias etapas. Liberación a la atmósfera. El azufre se libera a la atmósfera en forma de dióxido de azufre, que se emite en la erupción de los volcanes y en la actividad industrial que produce el ser humano. Absorción por las plantas. El azufre se encuentra en el suelo o en el agua en forma de iones sulfato. Las plantas lo incorporan a través de sus raíces y lo utilizan para realizar sus funciones vitales. Consumo por los animales. El azufre se incorpora a los animales herbívoros cuando comen las plantas que lo contienen, y a los animales carnívoros cuando se alimentan de los herbívoros. Descomposición y liberación al suelo. Cuando las plantas y animales mueren, otros organismos, bacterias y hongos, descomponen sus restos y transforman los sulfuros en sulfatos nuevamente. Así, estos sulfatos son absorbidos otra vez por las plantas. El ciclo del fósforo. Es el proceso de circulación del fósforo en el planeta Tierra. El fósforo es el nutriente más escaso y forma parte de muchas biomoléculas esenciales para sostener la vida, como los fosfolípidos, que se encuentran en las membranas de las células. Esto se compone de varias etapas. Meteorización. Las rocas y los minerales ubicados en la corteza terrestre se descomponen debido a la acción del viento, la lluvia, la temperatura y otros agentes erosivos. Absorción por las plantas. A través de sus raíces, las plantas incorporan el fósforo presente en el suelo, que se encuentra en forma de fosfatos. Asimilación por los animales. Los animales incorporan el fósforo cuando consumen plantas u otros animales que contienen los iones fosfato. Descomposición y mineralización. Las plantas y animales mueren y otros organismos descomponen sus restos. Durante este proceso, el fósforo, que forma parte de las moléculas orgánicas que forman las plantas y animales, se libera al suelo y al agua en forma de fosfatos inorgánicos. Sedimentación y formación de rocas. Con el paso del tiempo, los fosfatos inorgánicos se sedimentan en el fondo de lagos, ríos y mares, donde se acumulan y se comprimen hasta formar rocas fosfatadas. Subducción. Cuando una placa tectónica se hunde hacia el interior de la Tierra, el fósforo presente en una placa hundida puede regresar hacia la superficie durante la actividad volcánica. El ciclo del potasio es el proceso de circulación del potasio en el planeta Tierra. Es un ciclo fundamental, pues el potasio participa activamente en los metabolismos de los seres vivos. Se compone de varias etapas. Meteorización. El potasio se encuentra principalmente en las láminas que forman las arcillas y en la estructura de algunas rocas. Absorción por las plantas. Las plantas absorben a través de sus raíces los iones potasio, disueltos en el agua del suelo. Consumo por los animales. Los animales herbívoros incorporan el potasio porque consumen plantas. Por otra parte, los animales carnívoros se alimentan de los animales herbívoros y así incorporan el potasio a su organismo. Reincorporación al suelo y mineralización.
El potasio se reincorpora al suelo cuando mueren plantas y animales, que se descomponen liberando el potasio. También se libera potasio al suelo a través de los excrementos y la orina de los animales. Intervención humana. El ser humano ha modificado el ciclo natural del potasio. Esto ha sucedido debido a la extracción de rocas con abundante potasio y al agregado al suelo de fertilizantes que contienen potasio. Como último, tenemos el ciclo del calcio. El ciclo del calcio es el proceso de circulación del calcio en el planeta Tierra. Este ciclo es de gran importancia, pues el calcio forma gran parte de los huesos de los seres humanos y de la estructura de los caparazones de algunos animales. El ciclo del calcio está compuesto por varias etapas. Tenemos la etapa geológica. El calcio se encuentra acumulado en la superficie de la Tierra en grandes depósitos de sedimentos. Estos depósitos surgieron de los fondos marinos y por esta razón contienen restos de caparazones de animales marinos ricos en calcio. Etapa hidrológica. El calcio es arrastrado por la lluvia a los ríos, mares y océanos en forma de cloruro de calcio y carbonato de calcio. Etapa biológica. Las plantas incorporan el calcio cuando absorben agua, mientras que los animales lo incorporan cuando comen plantas o toman agua. Cuando mueren tanto plantas como animales, el calcio regresa al entorno luego de la descomposición de estos organismos muertos. Como podemos notar, los ciclos biogeoquímicos tienen una gran importancia, debido a que son los responsables de que los elementos químicos vitales circulen en el planeta entre los organismos vivos y no vivos. De esta manera, estos elementos pueden ser reciclados y reutilizados una y otra vez por todos los ecosistemas. En ese sentido, estos ciclos garantizan que todos los seres vivos tengan acceso a los elementos químicos necesarios para sostener la vida. Además, los ciclos biogeoquímicos contribuyen a regular el clima en el planeta. Por ejemplo, el ciclo hidrológico regula los niveles de humedad en la atmósfera e influye en las temperaturas. Por mi parte, esto ha sido todo. De esta manera concluyo la exposición. Espero que haya sido de su agrado y sin nada más que decir, muchas gracias por su atención.